and things. Y él tenía la apariencia de un egipcio. And he had the appearance of an Egyptian. Entonces José So Joseph, llora. he cries. Pero ahí comienza una estrategia que tú te la vas a leer. But a strategy starts that you're going to read it. Les da para que vayan y lleven comida He gives them food to take back home. y les ordena traer al más pequeño. And he orders them to bring the Con una smallest brother. estrategia que él les dio. With a strategy that they Como gave una him. especie de engaño. Like a lie. Pero dice que él se apartaba y lloraba But he went away and he delante de cried Dios. before the Lord. ¿Tú te imaginas después de los años encontrarte Do you imagine after years con finding esa gente que te hizo tanto daño, those people who hurt you so que lo much vendieron? that sold him? Pero José era un hombre de Dios But Joseph was a man of y God. José sabía perdonar. And he knew how to forgive. Los que somos gente de Dios aprendemos a perdonar, People of God, we know how to porque no vamos forgive. a entregar nuestra alma al diablo, Because we're not going to give our soul to the devil. ni vamos a perder lo que Dios tiene para And nosotros. we're not going to lose what God has for us. Así que muchos dicen, me es difícil. So many people say it's Pues difficult. ayuno y oración. So fasting and prayer. José tuvo 2 hijos Joseph had 2 children. y Manasés, uno de ellos, And Manasseh was one of them. le puso Manasés, que significa olvido. Manasseh means forget. Y dijo José, porque me hizo olvidar la Joseph casa de mi said, padre, because they made me forget the house of my father. porque me hizo olvidar el daño y el dolor que ellos me causaron. They made me forget the pain that they caused me. Y cuando traen el pequeño, And when they bring the youngest brother, él hace otra estrategia, he does another strategy. pero allí se les revela a ellos. But there they are revealed. Hizo salir todos sus sirvientes All his servants left. y les dijo, no me conocen, yo soy José. And he said, you don't know me, but I am Ahí les habló Joseph. en hebreo. He spoke to them in Hebrew. Tú estás aquí, Are you here? yo soy José. Ellos se I quedaron am impactados, Joseph. And they were shocked. pero dice que José lloró tanto y tan duro But Joseph cried so que todo loud el reino that the whole escuchó. kingdom heard him. Eso fue algo que se fue de chisme en chisme. That was something that went from El gossip to segundo del gossip. rey está llorando a The second to gritos. the king is crying. Eso dice la palabra, That's what the Bible says. porque Dios estaba sanando su corazón. Because God was healing his heart. Dios estaba sanando. God was Y healing eso quiere hacer Dios hoy también a That's what través God de wants to do esta today. prédica. through this word. Que todos aquellos que han sido heridos, All of those who have been hurt, que todos aquellos que sienten ese dolor todavía all of those de who feel that pain rechazo, of te rejection, han vendido, they sold te han you, traicionado, they betrayed you, te han abandonado, they abandoned you, te han despreciado, they rejected you, te han menospreciado. they looked you over the shoulder. Que hoy tú seas sanado, Be healed today, igual que José. such as Joseph. Entonces José So Joseph, trajeron a su padre. they brought his father. Y José, algo que les dice José, que tú te lo vas a leer en el capítulo 43. And you're going to read this in verse 43. José les dice, Joseph tells them, no se preocupen, don't worry. fue un plan de Dios. It was the plan of God Eso impacta mi vida. that impacts my life. Fue un plan de Dios que yo sufriera tanto. It was the plan of God for me to José suffer. estaba viendo ese plan en ese Joseph momento. was seeing the plan in that moment. Tal vez si los hebreos vienen por comida no les hubieran vendido. Maybe if the Hebrews come for food, they wouldn't have sold. Y ahí entonces viene su padre. And that's when his father comes. José les dice, mi padre todavía vive. Joseph asks, does my father still Y live? llega su padre con toda su familia. His father and the whole family Ya eran como arrived. 60. He was like 60. Y les dieron una tierra. And they gave them José land. les da una tierra en Egipto. Joseph gives them land Y in ahí Egypt. comienza una nación. And the nation begins Ese fue el there. plan grande de Dios. That was the big plan of Ahí God. comienza una nación grande. A new nation ¿Tú begins. estás aquí? Are you here? Una nación grande que es la nación de Israel. A big nation of Israel begins there. Mientras más sufras tú en el The evangelio, more that you suffer in the mientras gospel, más cosas difíciles tú estés the viviendo, most difficult things that you are es porque living Dios tiene planes grandes para tu is vida. because God has big plans for your Es life. porque Dios quiere hacer algo con tu It's because God familia, wants to do something with your no family, solamente contigo. not just with you. Dile a tu hermano, ¿ves? Tell Por your eso has brother, sufrido. you see, that's why you have suffered. Por eso has sufrido. That's why you have suffered. Pero sé como José, But be like Joseph, un hombre recto. a man who is straight. Sea una mujer recta. Be a straight woman. Sea una mujer y un hombre que amen a Be a Dios woman and a man who loves con todo God su with all corazón. your heart. José tuvo muchas oportunidades de Joseph dejar a Dios, Many opportunities to leave God, pero él se acordaba
Hallelujah. Igual que del rey David, The same as King David. sufrió muchísimo, He suffered a lot. pero él se acordaba que un día Dios lo había ungido But he como remembered rey. one day God anointed Y him as king. pasaban los años And the years went y by. andaba escondido And he y hid. estaba perseguido, And he was suffering pero él se persecution. acordaba de las But promesas he de remembered Dios. the promise of God. José se acordó que Dios se le había presentado en 2 sueños Joseph remembered that God presented him y in 2 esperaba el dreams. tiempo de He Dios. waited the time of God. Aunque pasa el tiempo, Even if time goes by, hablará Jehová y no cumplirá. Jehovah will he speak and will he Dale accomplish? gloria a Dios. Give glory Hablará to Jehová God. y no cumplirá. Jehovah speak and not accomplish. Jehová va a cumplir su promesa Jehovah will accomplish his promise y los propósitos que tiene para tu and the vida. purposes he has for your life. Aunque se levanten los celos y la envidia, Even if envy and jealousy wake up, porque dice because it que los says hermanos de José le tenían that Joseph's envidia. brothers were envious of him. Cuando él soñó, When he dreamed, dice que tuvieron envidia. he said they were envious. Mire, vino la revelación de Dios para ellos. The revelation came for them, Y muchos, and many, cuando te ven arriba, when van they a see sentir you on the envidia. top, they're gonna feel envious. Y van a decir, wow, Dios, ¿cómo lo tienes ahí? And they're gonna say, God, wow, how is he there? Aunque dice la Biblia And the Bible que ellos says glorificarán a Dios por verte ahí. they will glorify the Lord for seeing you there. Y cuando te vean abajo, And when they see you in the bottom, se van a reír. they will laugh. El castigo de Dios, ¿sí The ven? punishment of God, do you see Ahí es el this? castigo de Dios para There ellos. is the punishment of God for them. El que se tiene que reír eres tú. Whoever has to laugh is you. ¿Tú estás aquí? Are you here? Porque ahí en ese lugar Because they're in that place. Dios está contigo, God is with you, procesándote processing para you, to levantarte, lift you up, para llevarte al lugar que Él dijo que haría to take you to contigo. the place He will take you. Aquellos que no tienen documentos, Those who don't have documents, Dios dijo, God ¿han said, recibido alguna palabra? Have you Mira, received esto the me word? viene de parte de This Dios. is coming from God. Espéralos porque vienen. Wait your documents Aunque because el they're hombre coming. diga no vienen, Even if man says they're not coming, aunque muchos quieran que te vayas de este and many país, people want to go back to Dios your lo va a country, hacer en tu vida. God will do it in your life. Oiga, estoy profetizando y nadie I dice am así. prophesying and Nadie I am dice, doing "Señor, this. I receive. esto es mío". It is you and me. Lee a los profetas y seréis prosperados. Listen to the prophets Dice that la you will palabra de prosper. Dios. Says the word of God. Aleluya. Hallelujah. Ponte en pie. Let's get on your feet. Rápidamente los leitas en este lugar. Quickly, the worshippers. She will be announcing it next Sunday. Porque esta semana estarán ellos de vacaciones, ¿verdad? Because in that week they have holidays. Entonces tendremos 2-3 días con los niños. So we'll have 2 or 3 days with the Les children. llevaremos de paseo. We will take them on a trip. Tendremos una vigilia con ellos, una vigilia en pijamada A night vigil with them. A sleepover. para los niños. For the children. Usted no traiga su pijama. Don't bring your pajama. Donde la idea es enseñarles The idea is to teach them acerca de la muerte y resurrección de Jesús. about the death and resurrection of Yo creo que así Jesus. ellos lo van a recordar. That's how they will remember it. Cuando estén grandes, When they're older, cuando Fiona en pijamada me I went to a enseñaron de la muerte y resurrección de sleepover Jesús. and they told me about the death and resurrection of Jesus. Y tendremos también el martes, And on Tuesday we also have, ya les daremos la fecha exacta, el we'll give you próximo the domingo, date, un servicio especial el martes. a special service on Tuesday. Recuerden que todos los martes, como les dijo Jennifer, Remember on every Tuesday, as Sister Jennifer told tenemos us, aposento alto. we have upper room. ¿Usted sabe qué es el aposento alto? Do you know what upper room ¿Quién sabe is? qué es el aposento alto? Who knows what it is? Levante su mano. Lift up your hand. Es el lugar donde descendió por primera vez el Espíritu de Dios. It is the place where the Holy Spirit descended for the first time. Y todavía ese lugar está en Israel. And that place is still in Israel. Hemos estado allí, para mí ese lugar, el mejor lugar que hay For en me, Israel. it is the best place in Israel we have been to. Es un segundo piso, todavía It's on se the second conserva, bueno, lo han restaurado They obviamente, have restored it, pero hay partes del piso y de algunas columnas but que there's son still originales. parts of the floor that are Y el mismo original. lugar. And it's the same place. Entonces le llamamos aposento alto porque creemos que a través de la oración So we call it upper room because through prayer, usted va a recibir un milagro. you will receive a miracle. La oración tiene poder. Prayer has power. Y tenemos también este día una enseñanza. And we also have a teaching that day. Pero en Semana Santa vamos a hacerle And fuerte Easter is going to be special. para que usted esté invitando desde ya. Amén. So invite people from now. Amen. Acompáñame en esta oración.
Follow me in this prayer. Padre, en el nombre de Jesús, Father, te in the damos name of gracias una vez más. We give you thanks once more. Hemos orado por este servicio We have prayed for the service. y yo sé que tú tienes control And I know you have the control de todo lo que en este servicio está sucediendo y va a of suceder. everything that is happening and will happen in the service. Te damos gracias por ello, Señor. We give you thanks for that, Lord. Te damos gracias, Señor. We give you thanks, Lord. Y te pedimos que tu presencia hoy, Señor, And we ask for your presence today sea manifiesta como to siempre. be manifested like always. Y cada domingo esperamos un nivel mayor. And every Sunday we expect Una a unción higher mayor. level, a higher anointing. Cada domingo te esperamos con pasión. Every Sunday we wait for you with passion. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Reprendo las aves que se lleva tu palabra. I rebuke the birds that take your word. Y declaro que hay un cambio en la palabra. And I declare there is a change in the word. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén y amén. And amen. Y yo quiero que usted vaya a Génesis I want you to go to Genesis 37. 37. Y vamos a hablar acerca de un personaje que tiene la Biblia I'm going to speak about someone from the Bible en el Antiguo Testamento. in the Old Testament. Usted sabe que el Antiguo Testamento You know that the Old Testament es la sombra de lo que hoy vivimos. is the shadow of what we live today. Es algo tan sobrenatural It's something so supernatural. porque no son solo historias. It's not just story. Si usted lee la Biblia If you read in the Bible, como la leen los científicos, like the scientists read, mira, aún ellos buscan respuestas en la Biblia even they are looking for answers in the y Bible, muchos son ateos. and many of them are atheists. Pero si usted lee la Biblia como una historia, But if you read the Bible like a story, nada sucede. nothing happens. Pero si usted lee la Biblia But if you read the como la Bible palabra de like the Dios, Word of God, que más que letras, more than la words, palabra tiene vida the Word has a life, y resalta esa vida and it highlights that life, y le pide al Espíritu Santo, and it asks the Holy Spirit, Espíritu de Dios, enséñame Spirit of God, teach y me muéstrame. and show me. Usted se da cuenta You realize que cada historia en la Biblia, that every story in the Bible, desde que comienza el capítulo 1 de from Génesis chapter 1 of Genesis hasta Apocalipsis, and to Revelation, habla de Jesús it speaks about y que Jesus. cada historia en la palabra de Dios And every story in the Word of God se refiere a usted. is referring to you. Tiene un mensaje para su It vida. has a message for your life. ¿Y qué es lo que usted está viviendo en muchas And ocasiones? it's what you're living in many occasions. Que es un llamado de Dios It is para a algo calling for en su something vida in your o life para restauración, or for restoration. cualquier cosa en su vida. Anything in your life. ¿Usted está aquí? Are you here? Esa es la palabra de Dios. That's the Word of God. Así que no le voy a contar una historia, So I'm going to tell you a story. sino que va a ser tu propia historia. It's going to be your own story. Y dice con Génesis 37 Genesis 37, acerca de la vida de José. about the life of Joseph. Dice la palabra The word says que José era uno de los hijos de Jacob. Joseph was one of the sons of Jacob. Era uno de las 12 tribus, He was one of the 12 tribes de donde nació el pueblo de Dios, where the people of God were los born. judíos, The Jews, los israelitas. the Israelites. Y José And Joseph, era uno de los pequeños de su he padre, was one of the smallest of junto his con su children, hermano Benjamín, along with his brother Benjamin, hijos de la mujer que Jacob amaba y por la que peleó 7 años. children of the woman that Jacob 14 fought años. for 14 years. Pues yo espero que usted conozca esta historia. I hope you know this story. Y dice la Biblia que Jacob amaba más a José que a sus The Bible otros says hijos. Jacob loved more Joseph than his other O children, tenía una inclinación más para José. or he was more inclined towards Por Joseph, Benjamín también, and for Benjamin pero as más well, para José. but more towards Joseph. Y a causa de esto sus hermanos lo odiaban. And because of this, his brothers hated Y him. dice la palabra que no le hablaban. And the Bible says they didn't speak to him. Dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. En el 3, versículo 3, Verse 37. Pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa con muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban, ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. He also made a tunic of many colors. But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak to him. Lo amaba más que a ellos. He loved him more Esa than capa them. representaba la gracia. The tunic represented grace. Esa túnica de colores
the colorful tunic. Y dice que José tuvo unos sueños. It says that Joseph had some dreams. Dios tenía propósitos con José. God has a purpose with Joseph. Esta historia a mí me conmueve muchísimo. This story moves me a lot Como te digo, puede ser tu historia también. because it could be your story as well. Porque cuando José era repudiado por sus hermanos, When Joseph was rejected by his brothers, era rechazado, he was rejected, donde no lo veían, where they didn't see him, donde lo odiaban, where they hated him, 11 hermanos en contra de él. 11 brothers against him. Había un Dios que lo estaba There viendo. was one God who was looking Había at un him. Dios que lo estaba There amando. was one God who was loving ¿Tú him. estás aquí? Are you here? Hay veces la gente se siente que nadie lo quiere. Sometimes people feel no one loves them. Cuando recibes traiciones When you receive rejection o cuando recibes dolor de los padres or pain from your o parents rechazo or del esposo o de la rejection from your esposa o de spouse los or hijos, from your children, la gente tiende a desanimarse. people tend to go Cuando down. no vemos la respuesta de Dios, Or we don't see the answer la of gente God. tiende a decir del Señor no está conmigo. People tend to say the Lord is Dios not no with me me. ama. God doesn't Dios love escucha a me. los demás. God hears the Cuando nos others. sentimos así, When we feel this ahí es way, donde Dios más nos está mirando. that's when God is most Ahí looking es donde at Dios us. más está viendo tu That's when corazón. God is looking at your heart. Y esto pasaba con José. And this happened with Joseph. Yo no sé si usted ha llegado a sus hermanos I don't know if you got to y your les brothers ha hablado y ellos no les responden. and you spoke to them and they didn't respond. Donde la gente te deja de hablar y tú queriéndoles hablar, Where people stop talking to you and you want to tú talk to them. queriéndolos amar You wanting to o love tú them. amándolos, Or you loving pero them. ellos te desprecian. But they reject Ellos you. te rechazan. They ¿Alguno ha reject you. sentido eso en la Has someone vida? felt this Si in tú their has life? sentido eso, If you haven't felt déjame this, decirte que ahí let me está tell you, Dios. God is Como there. estuvo con José. As he was with Joseph. Y entonces Dios tenía un propósito con José. And God had a purpose with Y Joseph. ese propósito era muy And grande. that purpose was very big. Porque cuando más has sufrido, Because when he most más grande suffered, es tu propósito. the bigger the ¿Sabías purpose. eso? Did you know this? Pastora, yo no he sufrido mucho. Pastor, I haven't suffered a También lot. Dios tiene un propósito para tu God also vida. has a purpose for your life. Y entonces José soñó And Joseph had a dream con unas espigas que se inclinaban a él. with some trees that leaned down to him. Y él contó su sueño And he told the dream a sus hermanos y a su to padre. his brothers and his father. Y sus hermanos dijeron, And his siblings said, mire qué tremendo. look at this. Los hermanos de José Joseph's brothers, tuvieron la revelación del sueño they inmediatamente. had the revelation of the dream immediately. Ellos sintieron que esas espigas eran ellos mismos. They felt that the plants were Aún themselves. su padre también. Even his father as Y le well. dijeron a José, And they told ¿qué estás Joseph, soñando tú, soñador? what are you dreaming? You're Lo a llamamos dreamer. soñador. They called him a Que dreamer. nosotros nos vamos a inclinar hacia ti. We're going to bow down towards Y you. dice la Biblia que más lo And odiaron the Bible said they hated him more por soñador. because he dreamed. Por eso lo que tú tienes, That's why what you la have, visión que Dios te da, the vision God gives you, no la puedes contar a todo el you mundo. cannot tell it to everybody Porque no todo el mundo entiende la visión. because not everybody understands the Yo me vision. gané muchos enemigos I got many enemies cuando era un bebé when I espiritual. was a spiritual Porque baby. cuando tú tienes una revelación de Dios, Because when you have a revelation from cuando el God, Señor empieza a when usarte God starts to y use tú you, empiezas a tener and you sueños start to have y dreams, tú empiezas a and profetizar, you start to a prophesy, saber cosas que otros no to saben, know things others don't know, entonces tú así dices, then you go and say, Dios me mostró, God showed me, el Señor me dijo, the Lord told y lo me, que tú dices sucede, and what you say y la gente happens, te va a mirar así. and the people will look at you like this. ¿Quién te Who crees? do you think you are? Ya te crees el más ungido. You think you're the most anointed. Ya la gente te va a mirar el soñador, People will look at you, the la dreamer, soñadora, the dreamer. que todo se lo revela God Dios reveals everything to y them, empiezan a murmurar and de they ti start speaking about y you, te ganas enemigos. and you get enemies. ¿A alguno le ha Has it pasado? happened to anyone? Entonces hay visiones que Dios nos da There are visions God gives us. que no podemos contársela a todo el We cannot mundo, tell to everybody, sino que tenemos que esperar but we need to wait el tiempo de Dios the para time nuestras of God vidas. for our lives. Porque lo que Dios dice, Because what God lo said, que Dios muestra, what God shows, aunque se abra el infierno, even if hell nada ni opens, nadie va a detener a nothing and no Dios one can stop para God hacer contigo to do with you lo que Dios ha dicho, what God has said, no lo que te imaginaste. not what you imagine. Pero si Dios te dio sueño, But if God gave you a te dream, habló Dios a través de if God profetas, spoke to you through te habló prophets, Dios a ti mismo. if He spoke, they were on a special Y mission. su padre le dijo, ve y mira cómo están tus hermanos y ven y cuéntame. And the
Sometimes we are por medio de la sold traición, through betrayal, por medio de muchas cosas through many things que a ti te duelen. that hurt you. Pero lo que tú no sabes But what you don't know es que en medio de todo ese is proceso that tan through doloroso, that painful process, Dios está en God control. is in control. Dios está en God is control. in control. Dios necesitaba God needed que José saliera for de ese lugar, Joseph to go from that que place, José llegara a Egipto. for Joseph to get to Dios Egypt. necesitaba eso. God needed that. No fue el plan perfecto de Dios, It wasn't the perfect plan of fue la God. maldad del hombre, It was the wickedness of pero man. fue lo que Dios usó But it was what God used para bendecir a José, to bless para Joseph, bendecir su to familia bless his y family sus hermanos. and his Tú estás brothers. aquí Are you here? en medio de la tribulación. Through the midst of the trial, Como humanos as humans decimos, would say, nos duele, we are hurt. pero como espirituales But as y spiritual como hijos people de Dios, and as children of yo God, sé que I know that I que know toda tribulación que yo any paso tribe that I es pass, Dios quien me está it is llevando, God who is taking es me. Dios quien me está It is God permitiendo, who is allowing me. por más dolorosa que sea. However much it may Yo sé hurt, que Dios está I en know that control, God is in porque control. sé que Dios dio promesa. I know that God gave a Por más promise. dolorosa que te It parezca, doesn't matter how much it hurts. imagínate tú Imagine yourself que tus hermanos te quieran matar. for your brothers to want to Todos kill tienen you. hermanos, yo no tuve We don't nada. have brothers. I didn't have brothers. Y te quieren matar. And they want to kill Y you. algunos dicen, no, no lo matemos, And they pero may say, vendemos. no, let's sell him. Eso yo creo que es lo peor. It is the worst. Lo arrancaron de su casa. They took him away from No his solo house. fue el dolor y el rechazo. It wasn't just pain and Lo rejection. arrancaron del amor de su They took padre. him from the love of his father. Mandaron a su suerte. They sent him Pudo somewhere ser else. violado. He could have been Lo raped. pudieron haber They matado. could have killed him. Y a sus hermanos no les importó. And his brothers didn't care. Tú estás aquí. Are you here? Pero cuando Dios está con But nosotros, when God is with el us, salmista dijo, the psalmist en las said, tinieblas tú vas conmigo. in the shadows you go En las with me. tinieblas aún Dios está con nosotros. Even God is with Dios es us. el Dios de la luz. God is the God of Y está light. aún en las tinieblas And he's even in también. the shadows as well. Dale gloria a Dios. Give glory to God. Dáselo fuerte para el Señor. Poderoso es el Señor. You're powerful, Lord. Y José llega entonces And Joseph gets there a las manos de Potifar, to the hands of Potiphar, quien manejaba el castillo del rey de Egipto. who handled the castle of the king of Egypt. Y tuvo gracia delante de este hombre. And he had grace before this man. La gracia y el favor. The grace and favor. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. This is what we have to ask ¿Tú God. sabes lo que es la gracia y el favor? Do you know what grace and favor is? La gracia te abre The puertas. grace opens doors. Cuando Dios está con nosotros, When God is with tú us, vas a una entrevista de you trabajo. go to a job interview. Señor, dame gracia. God give me grace. Y ese hombre que o esa mujer que te entrevista, And this woman or man who gives you the no interview, solo ven ti para el trabajo, they don't only see you for the job, sino que te ven ti para algo más. but they see you for something Un more. supervisor, un manager. Supervisor, manager. Te ven ti tus talentos, They see your talents in you, pero no es lo que tú cargas en sí, but it's not what you carry. sino que es la presencia But de it is Dios the con lo presence demás. of God. Cargas la presencia de Dios, You carry the presence of la God, gracia y el favor que abre the puertas. grace and favor that opens doors. Y José tuvo gracia delante And de este Joseph hombre had grace before this man, y lo pusieron entonces a cargo and de they put aquel him palacio. in charge of this Un castle. hombre importante. He was an important man. José le cambiaron el nombre They changed Joseph's name, y lo vistieron como un egipcio. and they dressed him as an En Egyptian. esos tiempos, como muestran en las películas tal vez, In those times, as the movie show, se maquillaban, they had makeup. estaba transformado, He was transformed. aprendió la lengua egipcia, He learned the language of Egypt, porque eso dice la palabra, because that's what the word says. y lo pusieron a cargo de ese palacio. And they put him in charge of this castle. Era un hombre importante, He was an important man. pero hay veces en el evangelio But sometimes in the gospel, estamos aquí we are here, viviendo la victoria, living the victory. tenemos la vida We have perfecta. the perfect Qué life. bien me siento, I feel so good. estoy bendecido. I am blessed. El Señor respondió a mis The Lord oraciones. answered my Tenemos la prayers. familia We have perfecta. the perfect La iglesia family. marcha bien. The
jealous. Se le atraviesa Jezabel. Jezebel gets in the way. Y la esposa de Potifar And the wife of le dice, Potiphar yo quiero acostarme contigo. says, I want to sleep with you. Pero José era un hombre recto. But Diga, un Joseph was hombre a straight recto. man. La Biblia dice que era una mujer The hermosa. Bible says she was a beautiful Oiga, woman. una mujer hermosa. A beautiful 90, woman. 60, 90. 19, 60, 90. Con los cabellos por aquí. With her hair all the way down here. Con la cara de princesa. With the face of a princess. Eso dice la Biblia que era That's what hermosa. the Bible says, that Y she was José beautiful. tuvo esa tentación. And Joseph had this No porque José temptation. era del otro lado, Not because he went to the other side, sino porque José but because Joseph amaba a Dios. loved God. Y si tú lees la palabra, And if you read the word, José le dice, Joseph says, yo me debo al rey, me debo a Potifar, I have to go to no puedo Potiphar. acostarme contigo I cannot sleep with y you. respeto a mi Dios. And I respect my A eso God. le dice José. That's what Joseph said. Dios no lo For hizo, God, I did not do it. fue por Dios. It was because of God. Y eso no fue solo de un día. And it was only one La day. mujer empezó la cacería. The woman started in the house. Dice la Biblia que varias veces se le insinuaba. The Bible says she went onto him several José era un times. hombre valiente. But Joseph was a brave Porque los man. que amamos a Dios Because us who love nos God, gusta por más que nos duela. we like it, even if Salir it hurts, corriendo to del run pecado. away from sin. Huir del pecado. Run away from sin. Aprovecho para contarles una anécdota. I take advantage to tell Ya you an muchos la anecdote. escucharon ayer. Many heard it yesterday. Ayer estuvimos con mi esposo, se va a esconder debajo de la silla. Yesterday I was with my husband, he's gonna hide before the chair. Estuvimos con mi esposo buscando una chaqueta para él. We were looking for a jacket El viernes. on Friday. Y entramos a un almacén. And we went into a shop, Una chaqueta para el invierno. a jacket for winter. Y entramos a un almacén. And we went into a shop. Me quedé mirando otras cosas. And I was looking at other Y things. él se fue a mirar las chaquetas de hombre. And he went to go get the jacket. Cuando yo escucho un grito de auxilio. When I hear a shout for help, ¡Mami, mami! Mom, Y yo Mom, miro, ¿qué and I pasó? look, what happened? Porque auxilio. Help. Cuando yo voy When I y go, estaba allí la que atiende, and the attendant was there, yo pienso, ¿por qué las dejan atender así? I think, why should Muy they? sexy, muy They're pegada. very sexy. Why should they work Con like un that? escote aquí. She had a blouse down Y entonces here, tal vez ella cree que coqueteando a los hombres. and maybe she thinks that talking Van a to ser más men, rápido. they will buy and pay. Oh, yo creo no, es que él es muy guapo. And because it's very nice. Y entonces, de esas mujeres que tienen los labios de 4 And these pisos, women who have big lips for four cuando lips, están en el mundo, where they're in the world, no conocíamos a Dios. they Eso didn't know pasa. God, we didn't know God, Y it ajá, ustedes ven happens. lo que pasa hoy en día. And now you see what Así son, happens. ¿verdad? Their lips like this. Y entonces muy escotada, muy sexy. And yo very veía sexy. desde allá como And they were like this, y smiling. mi esposo buscando And ayuda, my husband was looking for help. salió corriendo. He ran away. Son hombres, ¿verdad que sí? Sí, amén. That's right. Como les decía ayer, Dios me mostró la integridad de mi. The woman, Tú estás aquí. are you here? ¿Y qué pasó con ellos? And what happened with that? La mujer lo acusó de que la quería violar. The woman accused him that he A wanted to José lo rape meten her. preso. And Joseph goes to jail. Ahí cayó José de la cima. Joseph there fell from the Muchos top. hemos estado en la cima. He was many years at the Y top. muchos hemos caído ahí. And we fall there many Porque nos times. acusan injustamente. Because we're accused Yo no sé wrongly. si a ti te ha I pasado. don't know if it has happened A to mí you. me ha pasado. It has happened to me. Una hermana me contaba en su trabajo. A sister told me in her La work, acusaron injustamente. she was wrongly Y hay accused. veces decimos, Señor, pero tú me And we conoces. say, Lord, but you know ¿Por me. qué tú no le dices quién soy yo? Why don't you tell them who I am? ¿Por qué permites tanta Why do you murmuración? allow so much ¿Por gossip? qué permites en mi familia esa Why do you allow acusación? this gossip in my ¿Por qué family? permites que me suceda esto? Why do you allow for this to happen to Y me? yo quiero decirte a los que estén pasando, And I want to tell you those who are going los through que han this, pasado, or the ones who have y gone los through que van a this, pasar, and those who aleluya, will go through de que this, Dios está en control, that God is in de que control. ahí está Dios, God is ahí there. está Dios, God is there. tratando tu carácter, Treating with your y que character. después de eso And after that, viene algo mayor, something greater viene comes. algo mejor. Something better comes. Como te decía, la vida de José no es una historia, As I told you, the life of Joseph is not a ¿verdad que se story. parece a tu vida? It's similar to your life. Has estado arriba y después abajo, Have you been up and then down? tal vez por un error Maybe by mistake, o porque igual te acusaron. or because somebody accused you. Tú estás aquí Are you here? y han visto a Dios ahí. And have you seen God Dice there? que
Dios estaba con José, lo dice varias veces. God was with Joseph. The Bible says this. José pasó varios años en la cárcel. Joseph was Justamente. in prison for many years and A veces son justly. cárceles espirituales Sometimes it's spiritual prison donde tú no ves la salida. where you don't see the exit. El Señor le dijo, God told him. Jesucristo le dijo a su discípulo, Jesus Christ told the disciples, Satanás me ha pedido zarandeados. Satan has asked me. Y no le dijo, tranquilo, yo te voy a defender y He no lo voy a permitir. Don't worry, I will defend you. I will Porque allow te amo. this because I love you. ¿Sabes qué le dijo? Do you know what he said? Que no te falte la fe. Don't miss your faith. Dígale a su hermano, no Tell te your falte brother, la fe. don't lack in faith. Cuando Satanás pida zarandearte, When Satan wants to play with you, zarandearte, play with shake you. y no te falte la fe. Don't lack your faith. Esos momentos son duros. Those moments are tough. Esos momentos queremos dejar el We evangelio. want to leave the gospel in those moments. Esos momentos no queremos ir a la We iglesia. don't want to go to church in those moments. Esos momentos estás irritado con todo el You're mundo. irritated with everybody in those moments. Puede ser un mes, It can be puede ser 3, It can be 3. puede ser un año. It can be 1 year. A José le llevó años en la cárcel, For Joseph, it was several years in prison. zarandeado por el He diablo. was shaken by the devil. Pero Dios dijo, aquí te di But fama y God poder. said, I gave you fame and Lo power. que Dios da nunca lo What quita. God gives, He never takes it away. Creo que José sabía que algo mayor venía. Joseph knew something greater was Es cuando coming. estamos ahí, It's when iglesia, we're there, que church, tú tienes que entender that you have to que understand algo mayor viene that para tu something vida. greater is coming for Que your viene life. algo mayor Something greater is de lo que coming. tú has pasado hasta Oh, ahora. what you have gone through to Por now. eso ahí That's why there. tienes que darle gracias a You Dios have to give thanks to the que Lord. estás ahí, You are en there. esa prisión In that donde prison. pretendes salir, Where you pretend to donde leave. estás haciendo lo posible por What you're salir, doing is impossible to pero no leave. puedes salir But you cannot porque leave. saldrás de ahí. Because you will leave that Cuando Dios place. diga este es el When tiempo, God says this este is es the el time. tiempo This is donde the yo te time. saco, When God pero tú takes vas a hacer you. algo mayor. Want to do Tú vas a something hacer algo greater. mayor. Something greater. Los tiempos de Dios son perfectos. The time of God is perfect. La Biblia dice The Bible que says metieron al copero y al panadero a la cárcel. Al copero y al they put panadero. the baker in prison. Y al panadero, sí. Y al copero. The baker. ¿Cómo se dice copero? Bueno, al que servía las copas. The one who served the glasses. They put them in prison. Los metieron presos. They put them in prison. Y esos dos tuvieron un sueño también. And the two of them had a dream as well. Y a uno de ellos, And to one of them, José le reveló el sueño. Joseph revealed the Y dream. le dijo, And he said, 3 días 3 days, saldrás de aquí you will leave this y place. retomarás tu trabajo. And you will take your job. Al otro le dijo, To the other one he told 3 him, días 3 te days, cortarán la they will cabeza. cut your head. Y le dijo al copero, And he fue el que told the salió. copper, Y le dijo, he told him, cuando estés allá, when you're out, acuérdate de que yo te revelé el sueño. remember that I revealed the Y dream háblale al to rey de mí. you. And speak to the king about ¿Sabes me. qué hizo Do you know Dios? what God done? Dice la Biblia que The al Bible copero says se le olvidó He José. forgot about Aleluya a Joseph. Dios. Give glory to God. Al copero se le olvidó José. He forgot about ¿A quién Joseph. se le olvida? You Alguien forget. que le dio una revelación de esa clase. Someone who gives a Uno revelation. sale, yo estoy aquí, allá hay un Some hombre que believe- revela unos sueños There increíblemente. is a man there who reveals the dreams. Pero al copero se le olvidó. But he had Porque forgotten. no era el tiempo de Dios. Because it wasn't the time José of God. quería que fuera ese tiempo. Joseph wanted to be that José se quedó time. esperando But he en waited la cárcel. in prison. Cuando abren los barrotes, When they opened the jail segundo el cell, copero fue y habló por mí. he went and spoke about me. Se había montado otro Potifar, Another Potiphar had gotten otro on. rey. Another king. ¿Cuándo será que me abren? When will they open these doors? Pronto. Soon. Yo creo que él se levantaba pensando todos los días mirando la He puerta. probably woke up every day looking at the door. Seguro el copero habló por mí. For sure he spoke about me. Tú estás aquí, Are you here? pero se olvidó de él. But he forgot about Y yo you. digo que no lo dice la Biblia, pero todo viene por mano de Yahweh. Everything Jehová comes by the es hand of todopoderoso. Fue porque Dios It quiso was que se because le God olvidara. wanted him to Yo forget. creo que el hombre se abrió la puerta y se olvidó de The José man left prison inmediatamente. and he forgot about Joseph. La gloria de Dios. The glory of God. Hay
tiempos que Dios nos enseña a esperar pacientemente God en Él. teaches us to wait patiently. Tienes que esperar You have pacientemente to en Él. wait patiently in Pero Him. aún ahí Dios But even estaba there, con José. God was with Porque Joseph. dice la palabra Because the word says que José tuvo gracia delante del que cuidaba la cárcel. that Joseph had grace before the jail keeper. Y lo puso también en una posición de mando. And he put him in a position Dentro of de la charge cárcel. inside of the Lo que tú prison. cargas de parte de Dios, What nadie you te carry lo va a from quitar. God, no one can take it Y aunque away. estés ahí en el desierto, Even if you're there in the en desert, alguna cárcel espiritual, in a spiritual ahí prison, eso se va a dejar ver. there you will see, Se va a dejar ver it la will mano be de Dios. seen, the hand of God. Dale gloria a Dios. Give glory to God. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Cualquier día el rey tiene un sueño. Any day the king has a dream. Y todos conocemos el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas We que all se know volvió the dream popular. about the fat sheep and the skinny Aún sheep. entre la gente que no conoce la Biblia. Even the people who don't know the Bible know Hablan de this. las vacas flacas. It speaks about the fat Hermano, ¿cómo cows. está? Pasando el tiempo las How vacas are you? I'm flacas. going through the skinny cow Y no season. saben ni siquiera que esa historia está en la And they Biblia. don't know that this story is in the Bible. Y entonces el rey tuvo ese sueño. And the king had this dream. Dos sueños tuvo el rey. Two dreams the king had. Relacionado con lo mismo. Related with the same thing. Una con 7 espigas 7 plants who bonitas y grandes. were very big. 7 espigas delgaditas que se And comían 7 las grandes. plants who ate the big ones. 7 vacas gordas 7 fat que salían cows del río y who comían. left the river and they Y ate. 7 vacas flacas And 7 cows that que were salieron del skinny. río y se comieron las gordas. And they ate the fat cows. El rey buscó en todos sus brujos y nadie le pudo revelar The el king sueño. went to the witches and no one could reveal the dream. Y ahí, cuando tú lees la Biblia, ves las expresiones del copero. And there when they read the Bible, Yo me you see the meto ahí. expression. I go in Y él there. dice, He ¡ah! says, oh, Da una expresión. he gives an expression. Yo conozco un hombre. I know a man. Pero pasaron años, hermano. But years went by, Yo brothers. conozco uno que me I know reveló one este who sueño. revealed a dream, my Mandan dream. traer a José. They called Joseph. Y José revela el sueño. And Joseph reveals the Vienen dream. 7 años de hambre. 7 years of hunger are Y coming. vienen primero 7 años de abundancia. First 7 years of Y abundance. luego 7 años de hambre. And then 7 years of Y hunger. José le da un consejo al rey. And Joseph gives some advice to the king. And he tells him, Recojan en estos 7 años collect in these years un principio bíblico. a principality that is biblical. Recojan en graneros Collect with the harvest para los 7 años que vienen después. for the 7 years that are coming after. Proverbio dice Proverbs que says las hormigas recogen en el that verano the ants collect in the summer. para el invierno. For the Su winter. comida recogen en el verano. They collect their food Y in the dice la summer. Biblia que es entre los animales más inteligentes And de the la Bible tierra. says the ants are very smart of the Porque earth hace esta acción. because they do this action. Hay veces nosotros no sabemos ahorrar. Sometimes we don't know how to Así que save aquí les up. doy una perla. So I'll give you a pearl El here. ahorro. Saving up. Porque son tiempos bíblicos. Because it's biblical Aún en timing. los ricos. Even in the rich Vendrá people. mucho. There will many Cualquier come. día les estará bajando sus But finanzas. anytime the finances can Porque go es un down. principio bíblico. And it is a Pues principality hasta that is aquí. biblical. Are you Así que here? guarda también. So save up. Salgo de este paréntesis y dice entonces And then it says que el rey dijo, that the king ¿qué said, hombre más sabio que tú? who wiser than you? Y puso a José como el segundo del reino. And he put as Joseph as the second Y in le the dijo al kingdom. rey, And the king told Todo him, el mundo te tiene que all obedecer. the world has to obey Le you. dio su anillo He gave him real his real con el ring. que sellaban todo edicto, With they stamped con el everything. que sellaban todo With which documento. they stamped every Y document. era respetado como el segundo del And rey. he was respected Tú as the estás second aquí. in the king. Are you Eso es lo que here? Dios quiere hacer That's what contigo God wants después to do del with you. desierto. Así que dale gloria. So give him Dale glory. gloria al Señor. Glory to the Lord. Que muchos dicen, cuando estaba allá me iba mejor en el mundo. When you were there, it was better in the world. Tenía dinero. I had money. Me iba mejor. It was better. Era más feliz. I was Pero happier. lo que tú no sabes But what you don't es que aquí know Dios te está puliendo. is that here God is Dios te changing está you. procesando. God is processing Dios te está you. cambiando God is changing para tu you salvación for your y para salvation. llevarte a un lugar de And to gloria take you mayor. to a place of glory. ¿Alguien lo cree? Does someone believe Mira, si alguno está diciendo ese no es para mí, it? If someone is saying that's not for me, estás equivocado. You're very Levanta wrong. tu mano y recibe lift
your hand and palabra. receive this word. Aleluya. Hallelujah. Lo pusieron en un lugar mayor, They put him on a greater de place. posición en todo el reino. Decision the whole kingdom. Pasaron los 7 años.